del consejo de tu palabra. Como siempre te lo suplicamos, Padre Celestial, por favor, no permitas que tu palabra, Padre bendito, regrese a ti vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual la has enviado y por el cual nos has atraído esta noche a tu casa. Te amamos, te bendecimos y confesamos tu palabra sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga. Pueden tomar sus lugares. Como ustedes saben, hemos estado hablando de este tema que lo hemos titulado La operación de Satanás. Voy a tratar de ir rápido, ¿verdad? Porque si no, no voy a lograr lo que necesito llegar hoy. Miren, en Ezequiel capítulo 28, solo lo voy a mencionar, versículo 12 hasta el 19. Ahí está hablando mi amado hermano acerca de lo que le pasó a Luzbel. Amén. Recuerden, esto lo hablamos la semana pasada y al final lo resumimos en esa palabra que está ahí en rosado que dice: tú eras. Amén. Y yo les explicaba en la semana pasada, si ustedes se recuerdan, de que prácticamente el trabajo del enemigo, mi amado hermano, es, por eso el tema, la operación de Satanás. Lograr, mi amado hermano, con cada uno de nosotros, que nosotros dejemos de hacer aquello para lo cual Dios nos envió. Amén. A cada uno de nosotros, mi amado hermano, Dios nos envió con un propósito. Amén. Con un plan, con un deseo, con un sueño. Ustedes y yo lo sabemos. La Biblia nos muestra, y creo que hoy lo vamos a ver, de que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Amén. Y que antes nosotros de tener un cuerpo, amén, antes o primero teníamos un espíritu. Amén. Y que cuando papá y mamá, pues por medio del fruto del amor, decidieron unirse, amén, Dios ahí formó un cuerpo, amén, y a ese cuerpo Dios envió un espíritu, amén, pero el cuerpo, mi amado hermano, no es eterno, amén, pero nuestro espíritu, ustedes el día de hoy, si yo les pregunto cuántos años tienen, ¿quién se anima a responderme cuántos años tienen? 25 van a decir. Amén. Pues la edad, mi amado hermano, que tú y yo decimos que tenemos es la edad del cuerpo, pero la edad del espíritu, bueno, ya me estoy deteniendo demasiado. El asunto es que les estoy diciendo esto porque el plan del enemigo, mi amado hermano, es que ustedes y yo, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo, es el plan de él. Otra cosa es que lo logre. Amén. Que no lleguemos a hacer aquello para lo cual Dios nos envió a que fuéramos a esta tierra. Amén. Ezequiel capítulo 14, vamos a adelantarme también hasta el versículo 20. También, mi amado hermano, Isaías, no Ezequiel. Tanto Ezequiel 28 como Isaías 14 nos hablan de lo que era Luzbel, del trabajo de él, mi amado hermano, en esta tierra y cómo dejó de ser. Amén. Aquí nada más se las voy a mencionar porque esto ya lo hablamos. Algunas entidades espirituales de maldad, que el fin, mis amados hermanos, es el mismo: destruirnos a nosotros. Amén. Para que con la destrucción que logren con nosotros, de esa forma logren por lo menos contristar a Dios. Ustedes y yo lo hemos leído, de que en Génesis capítulo 6, Dios, dice la Biblia, que a Dios le dolió, dice, en el corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre de Génesis capítulo 6, dice la Biblia que su pensamiento era de continuo hacia el mal. Entonces todas las entidades que voy a mencionar, su fin es el mismo, mi amado hermano. Trabajan de diferente forma, no todos trabajan igual, pero el fin es el mismo:
destruirnos a nosotros. Recuerden que la Biblia dice, gracias, que el ladrón vino, ¿para qué dice la Biblia que vino el ladrón? Para robar, para matar y para destruir. Pero la Biblia dice, pero yo he venido para que tengan vida y abundancia. Amén. O vida en abundancia, como más les guste. Rápidamente, la reina del cielo, la maldad, la iniquidad, y aquí está Satanás. Les explicaba, mis amados hermanos, el martes pasado, de que Satanás no es el rey de este mundo. Amén. Sobre Satanás, yo así lo veo, por lo menos hay 3 entidades que están sobre él. Él, dice la Biblia, él es el príncipe de este mundo. Y ustedes y yo sabemos que sobre un príncipe, ¿qué es lo que hay? Un rey, ¿verdad? O sea, el príncipe todavía no es rey. Amén. Y Satanás, mi amado hermano, no es rey. Lo dice claramente la Biblia. Cuando Jesús está por irse, el mismo Jesús lo dijo. El príncipe de este mundo, dijo, está por venir, pero él no tiene parte en mí. Y se fue. Amén. Ok, sigo. El anticristo, el falso profeta, el espíritu del anticristo, ángeles caídos, principados, gobernadores, potestades, huestes. Solo voy leyendo lo que está encerrado en amarillo, porque ya todo lo demás ya lo expliqué la semana pasada. Demonios, espíritus inmundos, espíritus de animales. Amén. También está el pecado y la muerte, que como lo explicábamos la semana pasada, algunos de los que mencioné ahí no son, mi amado hermano, solo acciones, son entidades, son personajes. Amén. Que muchas veces, por mencionarles uno, el pecado. Durante mucho tiempo hemos creído de que el pecado es nada más una acción que me separa de Dios, pero la Biblia dice que el pecado está a la puerta. ¿Y qué está haciendo? Está llamando, dice Génesis capítulo 4 versículo 7. Amén. El pecado, dice, está a la puerta y está llamando. Y hay una versión que dice, y está agazapado, dice, como una fiera. Una acción, mi amado hermano, llamada pecado, no va a estar tocando a la puerta, no va a estar agazapado como una fiera. Amén. Por eso el pecado es una entidad. Amén. Es un ser espiritual de parte del reino de las tinieblas. Amén. Miren, yo creo que ahí me quedé. Aquí es donde me tocaría empezar. Pónganle atención a estas citas, mis amados hermanos, porque dentro de la operación de Satanás, yo con bases bíblicas, mis amados hermanos, vamos a enseñarles para que nos demos cuenta cómo el trabajo o la operación de Satanás, mi amado hermano, logró, amén, a espíritus que habían sido hechos de parte de Dios perfectos, a ángeles que habían sido hechos de parte de Dios, mi amado hermano, con cierta perfección, porque la Biblia dice que aún en sus ángeles Él encuentra errores. Amén. Pero aún esas entidades, mi amado hermano, que la Biblia también dice, hablando de los ángeles, que son un poco mayor. Amén. El enemigo y su operación los hizo caer. De eso se trata el tema, la operación de Satanás. Amén. Y si este ser, amén, en su momento llamado Luzbel, ¿verdad? La Biblia demuestra que la palabra Luzbel significa un ser que emite luz. Amén. Si a Satanás lo hablamos, mi amado hermano, la semana pasada, no era cualquier creación. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablábamos que la Biblia dice que era un sello de perfección. Amén. Imagínense que era un sello de perfección, no era cualquier persona. Más sin embargo, amén, cuando él cae, no le bastó caer, sino dice la Biblia que se llevó juntamente con él ¿a cuánta cantidad de ángeles? Gracias. A la tercera parte de ángeles. Y la Biblia muestra que los ángeles, mi amado hermano, son miriadas de miriadas. Aproximadamente una miriada de ángeles tiene aproximadamente 12,000. Y dice que los ángeles son miriadas de miriadas. Amén. Y se llevó a la tercera parte. ¿Cuántas miriadas se llevó?
O sea, no se llevó 2, 3, se llevó la tercera parte. Saber cuántas miriadas de ángeles se llevó. Amén. Yo solo les pregunto, si cuando él cae logró, mi amado hermano, seducir a los ángeles que estaban al servicio de Dios, amén, ¿será que no lo logrará con nosotros también? ¿Será que no lo intentará? Amén. Entonces la operación de Satanás, mi amado hermano, tenemos que entender que básicamente es esa: lograr de que tú y yo, mi amado hermano, nos apartemos del Señor, dejemos de servirle, que encontremos deleite en cualquier otra cosa. Y si lo logra, mi amado hermano, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice, vamos a ver ustedes que todos lo saben, casi teólogos y eruditos, no escuché ni un amén. ¿Qué dice la Biblia que pasa con todo árbol que no da fruto? Ajá, ¿es cortado? ¿Echado a dónde? ¿Están escuchando lo que están diciendo? Todo árbol que no da fruto es cortado. O sea, no basta, mi amado hermano, con cortarlo. ¿Por qué todavía hay que echarlo al fuego? ¿Se dan cuenta lo peligroso? Y ese, mi amado hermano, es el trabajo del enemigo. Bueno, pero miren, pongan atención a esta cita. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, cosas visibles e invisibles. Escuchen, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. O sea, esa cita que no se les olvide. Y para Él. Ahí habla de 4 rangos de autoridad, mi amado hermano, de parte de Dios, de parte del reino de la luz. Amén. Tronos, dominios, poderes o autoridades. Amén. Todo, dice claramente ahí, ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo, esta es la gran diferencia, mi amado hermano, entre Jesús y Luzbel. ¿Se recuerdan la semana pasada? Porque no lo leí, ¿verdad? Lo leímos, que Luzbel, lo dice claramente la Biblia, fue creado el día que fuiste creado. Ese día dice la Biblia que hubo música, hubo canto. ¿Por qué? Porque un ser perfecto estaba siendo creado. Amén. Pero aquí está la gran diferencia. Jesucristo no fue creado. ¿Decimos amén? Él es el creador. Ay, solo un amén. Él es el creador de las cosas que hay en los cielos, en la tierra, el creador del mundo material como también del mundo espiritual. Es el creador de las cosas visibles como de las cosas invisibles. Al ser Él, al ser el creador, tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado, material o espiritual, visible o invisible, lo que está en los cielos o en la tierra. Entonces, ¿se dan cuenta la gran diferencia entre Luzbel y Jesucristo? Uno fue creado y el otro es, hablando de Jesús, el creador. Y quiero que le pongan atención a esto que escribí acá. Al ser el creador, tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado, incluyendo Luzbel. ¿Decimos amén? Por favor, hermano, pónganle atención a esto que viene. Que quería decir, pero mejor se lo leo. Ya está claro, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él. Amén. Él es el creador, pero vean esto. En Génesis capítulo 1, versículo 20, escuchen, dijo Dios, pónganle atención a esto: produzcan las aguas. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Ahí detengamos. Piensen bien. ¿A quién le habló Dios ahí? Dijo Dios. ¿A quién le habló? Cuando Dios dijo, produzcan las aguas, ¿a quién le habló? A las aguas. Pónganle atención a eso, ¿sí? Produzcan las aguas. Miren que no
le habló a los seres vivientes para que aparecieran en las aguas, sino le habló a las aguas para que aparecieran seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Miren, yo me puse a investigar esto. Van a decir ustedes, uy, descubrió el agua azucarada, van a decir. Vean, un pez muere al sacarlo del agua. Yo me puse ahí de curioso, ¿verdad? Y escribí ahí en Google, ¿por qué? Yo sé que ustedes lo saben, es de primaria. ¿Por qué un pez cuando es sacado del agua, por qué muere? Y esto fue lo que me respondió, digámoslo así, amén. Esta fue la respuesta, mejor dicho. Un pez muere al sacarlo del agua porque sus branquias, ¿qué dice en amarillo, mi amado hermano? Pongan la atención, por favor. No fueron diseñadas para extraer oxígeno disuelto, porque sus branquias fueron diseñadas para extraer oxígeno disuelto del agua, no oxígeno del aire, sino oxígeno del agua, amén. Pero lo que yo quiero que vean y que no se les olvide es que ¿por qué se muere el pez cuando lo sacan del agua? No puede respirar, dice. ¿Pero qué dice ahí en amarillo? Porque no fue diseñado, escuchen, para vivir fuera del agua. ¿Está claro? ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, por lo que no se les olvide, ¿a quién le habló para producir seres vivientes? Al agua. Al sacarlo del agua, las branquias, dice, esto es lo que les pasa, dice que tiene muchas laminitas así, se pegan y colapsan entre sí y se asfixian. Ok, ¿por qué se asfixia el pez fuera del agua? Porque no fue diseñado, resumámoslo así, no fue diseñado ¿para qué? Para vivir fuera del agua. Ya va la primera, vean la segunda. Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿A quién le habló? A la tierra. Seres vivientes según su género. Bueno, y lo que sigue ahí. La misma pregunta. ¿Por qué un animal terrestre se muere al meterlo al agua? Dice acá, un animal terrestre se muere si permanece sumergido en agua porque sus pulmones, la respuesta es la misma, mi amado hermano, no fueron diseñados para obtener oxígeno del agua, sino del aire. ¿Alguna vez han sentido ustedes que se ahogan? No me van a decir, sí, pastor, por las deudas. No, en el agua. Yo una vez, a mí la playa no me gusta. A mí que me diga, vamos a la playa, es una ofensa, ¿no? Aunque usted no lo crea. A mí ir a la playa, le digo, es uno de los viajes para mí. ¿A qué va uno a la playa? Díganme usted. Cuando si a ustedes les gusta, ¿verdad? Me van a decir solo cosas bonitas. ¿A qué va uno a la playa? A quemarse, a aguantar sol, a andar todo sudado. Y si se mete, a llenarse de arena que no se quita con nada, hermano. Uno trata la forma de limpiarse y cuando llega a la casa el carro lleno de arena. Qué viaje más feo. Pero bueno, ¿por qué no me gusta ir a mí a la playa? Porque cuando yo estaba más pequeño, mis amados hermanos, allá en Guatemala hay un puerto que le llaman Puerto de San José. Y yo andaba con mis tíos, pero mis tíos tienen la misma edad que yo, amén. Y bendito Dios, digan, se me ocurrió meterme debajo de un muelle, amén. Y cuando yo sentí algo me jaló y me estaba arrastrando, ¿qué hice yo? Me agarré de un pilote, no sé cómo le digan, hermano, esas cosas que están enterradas en la arena. De ahí me agarré y de ahí me fueron a sacar. Entonces, invítenme a mí a la playa. Es una ofensa, no me gusta ese viaje. Ok, ¿por qué les estoy diciendo eso? Ni idea por qué van a decir. Porque nosotros, mis amados hermanos, no fuimos diseñados para vivir en lo literal adentro del agua.
¿Por qué? Porque ahí lo dice, porque nuestros pulmones no fueron diseñados para obtener, amén, oxígeno del agua, sino del aire. Al intentar respirar debajo del agua, el agua entra en las vías respiratorias, el oxígeno no llega a la sangre y, miren qué tremendo, tanto el pez, amén, como la bestia terrestre o el ser humano, amén, al tratar de vivir en un ambiente que no es el suyo, los dos se asfixian. Ok, cuando habló de las bestias del mar, ¿a quién le habló? Al mar. Cuando habló de las bestias terrestres, ¿a quién le habló? ¿Ah? Antes de avanzar les voy a hacer la otra pregunta. Y cuando iba a hacer al hombre, ¿a quién le habló? Ahí está en la Biblia, es lo que viene, pero quiero que ustedes me respondan. Cuando decidió hacer las bestias del mar, le habló al mar. Cuando decidió hacer las bestias de la tierra, le habló a la tierra. Pero cuando decidió hacer al hombre, a la raza humana, ¿a quién le habló? ¿Quién? Escuché una por acá. ¿Usted habló, hermano? Escuchen eso. No le habló al polvo, no le habló a la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre. Se habló a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Ahorita me responde. Si la bestia terrestre la metemos al agua, ¿qué le pasa? Se muere, se asfixia. Si a la bestia del agua la sacamos del agua, ¿qué le pasa? ¿Ah? Se muere. Y cuando Dios dijo que iba a hacer al hombre, no le habló al mar, no le habló a la tierra, se habló a sí mismo. Pues, ¿qué le pasa al hombre cuando vive lejos de Dios? ¿Por qué? Porque el hábitat nuestro, del ser humano, no es la tierra, no es el agua. ¿Quién es? No escuché, ¿quién es? Entonces, mi amado hermano, una persona que vive alejada de Dios, ¿qué le pasa cuando se aleja de Dios? Se muere. ¿Por qué? Vean esto, ya la respuesta ya la tienen. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ojo, escuche, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. Que si lo hubiera hecho del mar, amén, ¿sobre quién hubiera podido gobernar o señorear? Solo sobre las bestias del mar. Si lo hubiera hecho, mi amado hermano, de la tierra, donde sabemos que ahí lo formó, ¿verdad? Amén. ¿Sobre quién hubiera podido gobernar? Solo sobre las bestias. Pero como lo hizo mi amado hermano, le dio su soplo de vida. La Biblia dice que sopló sobre su nariz aliento de vida. Cuando ustedes van a ver eso, es el ruaj. Sopló espíritu y alma. Por eso nuestro espíritu viene del Padre y el alma, mi amado hermano, viene de parte de Dios, 50%, y el otro 50% viene, 25% de tu papá y 25% de tu mamá. El ser humano fue diseñado. Yo no sé si se recordarán, pero entre paréntesis, miren esa manta que está ahí atrás, aquí. Bueno, ahí están las dos. Una es del área de niños y la otra es del área de varones. Pero cuando yo empecé a abrir el área de varones, mis amados hermanos, yo empecé hablándoles acerca de un tema que lo titulamos que el hombre era, porque así lo muestra la Biblia, diseñado por Dios. Al varón, mi amado, el varón es un diseño de Dios. Amén. Entonces, el ser humano fue diseñado para tener comunión con Dios. Lejos de Él, se asfixia por falta de aliento espiritual y muere. Bueno, tengo que avanzar. Hechos 17:28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Y vean esta cita, Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. ¿Decimos amén? Pero si uno de ustedes se separa de mí, ¿qué dice, hermano? No podrá hacer nada. Ok, ahora lo entendemos. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque cuando Dios dijo hagamos al hombre, se habló a sí mismo. Amén. El ambiente, el hábitat, la atmósfera, el clima, si quieren ver, mi amado hermano, en el que tú y yo como cristianos podemos vivir, prosperar, progresar, crecer, desarrollarnos, es en el ambiente espiritual. Amén. Pero si por alguna razón nos apartamos de Dios, allí lo dice la Biblia, mi amado hermano, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, se les prende fuego, dice esta versión. Ahora una pregunta. ¿Alguien sabe? Pero voy a terminar. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Bien, aquí dice, una rama que no da fruto, las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. ¿Alguien sabe, figura de qué es ese fuego, mi amado hermano? ¿Cuál es ese les prenden fuego? No. Ese no es fuego de purificación. El fuego de purificación es la prueba. Miren qué tremendo, pónganle atención. Las cortan, las tiran y al estar secas les prenden fuego. Eso es en lo literal, pero y en lo espiritual, ese fuego ¿de qué está hablando? Ese fuego son dos cosas. Una, la tribulación y la gran tribulación y el infierno. Acuérdense que la Biblia dice, cuando está hablando de Satanás, precisamente, de que su cama, dice, será llena, una cama llena de gusanos y que habita en donde hay una llama que no se apaga, dice. El Seol. Esto no es para que les dé miedo, mi amado hermano, sino esto es para que nosotros logremos identificar qué tanto fruto estamos dando el día de hoy. Y que tengamos claro, mi amado hermano, de que todo ha sido creado. Decimos amén. Aquí ya lo vimos, les puse el ejemplo como nosotros mismos hemos sido creados, mi amado hermano, pero dentro de todo lo que Dios creó, Dios, mi amado hermano, no creó nada malo. ¿Se recuerdan ustedes? En el libro de Génesis dice claramente, y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Y qué dice después? Y vio Dios que había sido bueno. Amén. Ya se dan cuenta, cuando Dios estaba creando, mi amado hermano, Él se cercioró antes que el día terminara. ¿De qué se cercioró? De que lo que había creado ese día fuera bueno. ¿Y alguien sabe qué pasó el tercer día? En nuestra semana, ¿cuál es el tercer día? Depende, sábado, domingo, martes. Depende de la creación, porque domingo. Perdón, ¿cuál día? La creación no empezó domingo. La primera respuesta que había dado estaba buena. Pues, ¿cuál es el tercer día de la semana? Martes. Es que miren, nuestro grave error, mi amado hermano, es la gran confusión que hay. El domingo es el primer día de la semana. Pero ¿por qué hay confusión?
Porque no es el domingo el primer día que vamos a trabajar, sino es el lunes. Entonces la gente tiene en su mente que el primer día de la semana es lunes. Amén. Pero el primer día de la semana, como lo decía hermano Israel, según la creación, es el día domingo. El séptimo día, y eso lo dice la Biblia por todos lados, es el día, no me hagan así domingo, ¿va? Sábado. Amén. Entonces, ¿cuál es el tercer día de la semana? Miércoles. Es martes. Amén. Domingo, lunes, martes. Amén. Pero ¿qué pasó en el tercer día de la creación? Veníamos hablando, mi amado hermano, el primer día vio Dios que era bueno. El segundo día vio Dios que era bueno. Y el tercer día, pongan atención, vio Dios que era bueno. Y el tercer día vio Dios que era bueno. Y el cuarto día vio Dios que era bueno. ¿Qué diferencia escucharon? Que el tercer día, mi amado hermano, dijo Dios 2 veces, era bueno. Y los judíos, mi amado hermano, el día que ellos agarran para casarse, porque Dios dijo que era bueno, es los días martes. Ay, entonces me voy a casar un martes. ¿Ven? Si son judíos. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque todo, repito, todo lo que Dios hizo en los días de la creación, Dios se cercioró de que era bueno, pero llega el sexto día. ¿Y qué pasó en el sexto día? ¿A quién crearon el sexto día? Está fácil, es el sexto. Al hombre, ¿sí? ¿Pero qué dijo Dios el sexto día? Cuando creó al hombre. Y vio Dios el sexto día, cuando creó al hombre, que no era bueno. Pues lo que les estoy diciendo ahorita no es el bueno o el malo, mi amado hermano. Lo que estoy diciendo es que para que se den cuenta de que Dios no creó nada malo. Amén. Dios no creó nada dañado, Dios no creó nada inservible, Dios no creó nada inútil. ¿Decimos amén? Porque cuando Dios vio los días y lo que era bueno, pues aún terminó el día. Pero el sexto día dijo, no es bueno, y le dio a su esposa. Amén. ¿Por qué? Porque vio que ese día algo no estaba bien. ¿Y cómo terminó el día? Cuando vio que lo que hizo lo hizo bien, amén, pero vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, le dio a su esposa. ¿Y cómo lo terminó? Vio a Dios que era bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que yo pretendo, mi amado hermano, es que logremos entender, por favor, de que de Dios no puede salir nada malo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasó con Luzbel? Ahorita ya me pueden responder. ¿Qué pasó con Luzbel? ¿Cómo lo creó Dios? No lo creó bueno. ¿Cómo lo creó? Perfecto. Amén. Y como un ángel de luz. Pero ¿y qué pasó? Se convirtió en Satanás, se convirtió en el diablo, se convirtió en la serpiente antigua, en el dragón. ¿Qué pasó? Se corrompió. Amén. Los demonios son entidades caídas, sobre las que ya se emitió, pongan atención a esto por favor, un juicio, y ya han sido condenados, pero están esperando un gran juicio. Ahorita les voy a explicar esto, porque cuando leamos la Biblia va a parecer contradictorio, pero si la Biblia dice que están encarcelados, ¿por qué usted dice que ya fueron condenados? Porque Dios no creó demonios, ¿está claro eso? Dios no creó demonios, amén. ¿Pero y por qué existen? Dios no creó espíritus inmundos. ¿Y por qué existen? Dios no creó ángeles caídos. ¿Y por qué existen? Dios no creó, aquí les voy a dar una pista, Nefilim. ¿Y por qué existen? ¿Cómo? Por rebelión. Amén. ¿Por qué existe? Porque por eso les coloqué al principio que hay 3 entidades sobre Satanás: la reina del cielo, la maldad y la iniquidad. Amén.
Ya les explicaba la semana pasada que la iniquidad es la sabiduría que se reveló, según Proverbios, mi amado hermano, pero eso no es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, lo que quiero dejar claro es que Dios no creó demonios. ¿Está claro? Dios no creó, lo hemos explicado. Cuando la Biblia habla acerca del Seol, mi amado hermano, dice que el Seol fue hecho para cuando hubo la rebelión de Luzbel, los mandaron ahí, para ellos fue creado, no para los seres humanos. Amén. Pero muchos van a ir a parar ahí. Entonces, Dios creó ángeles y espíritus. Algunos en su rebelión se unieron a Luzbel, quedaron corrompidos y separados de Dios. Dejaron de ser parte del reino de la luz y pasaron a ser parte del reino de las tinieblas. Es todo lo que hablamos la semana pasada, de que Luzbel era... Entonces, ¿cuál es la operación de Luzbel, mi amado hermano? Ahora que con la raza humana, porque la Biblia dice que lo sacaron del cielo y lo mandaron a la tierra. Amén. Es que tú y yo, pero no lo va a lograr, decimos amén. Dejemos de ser. Pero en el proceso entre que si lo logra o no lo logra, lo está intentando, y muchas veces, mi amado hermano, dentro de esos intentos, yo los bendigo en el nombre de Jesús, logra separar al cristiano de Dios. Vean esto: Dios creó ángeles y espíritus, no demonios. No, en las citas que están ahí no está la cita completa, pero ustedes pueden corroborarla. Hebreos 12:9 dice que Dios es el Padre de los espíritus. Repito, la cita no está completa por el espacio, ¿verdad? Pero lo que me interesaba era nada más que ustedes vieran que la Biblia dice ahí en Hebreos 12:9 que Dios es el Padre de nuestros espíritus. ¿Decimos amén? En Números 27:16 dice la Biblia que Dios de los espíritus de toda carne. En Salmo 148:2 dice, miren, ahí del versículo 2 al versículo 4 se mencionan varias cosas que fueron creadas. Amén. Por eso, por si a alguien le surge la duda, pero ahí está el 2 y después hasta el 5. Amén. Dice, alabadlo todos sus ángeles. Amén. Luego menciona alabarlo los cielos, alabarlo la tierra y más cosas que fueron creadas. Y en el versículo 5 dice, porque Él dio una orden y todo fue creado. Entonces, coloqué esta cita para que ustedes se den cuenta de que aún los ángeles, ahí lo dice, fueron creados. Eclesiastés 12:7 dice, el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Ok, ahí está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué creó Dios? Ángeles y espíritu. ¿Decimos amén? No demonios, no principados, no gobernadores, no. Él creó ángeles y espíritu. Y de esa mezcla, mi amado hermano, por la rebelión, por el pecado, por la iniquidad, amén, ustedes lo han leído, entre ángeles y seres humanos, porque lo dice el libro de Génesis capítulo 6, ahí fueron naciendo, mi amado hermano, naciendo y saliendo creaciones que Dios no creó. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Miren, ¿qué piensan? Sean libres. ¿Qué, según ustedes, qué es un centauro? ¿Qué es? Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad qué? Caballo, no sé. Eso lo vemos en la mitología, ¿verdad? Un centauro es un hombre, bueno, aunque a veces algunos parecen, ¿va? Mitad caballo, mitad hombre. ¿Sí? Es un centauro. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será que existieron películas? Usted muchas películas mira, pastor, ¿o será que existieron? ¿O será que fueron reales? ¿O será que solo las películas? Decidieron parte como los nervios, o los ángeles caídos, ¿verdad? Miren, pues aquí me voy a meter al callejón de las trompadas. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿De dónde creen ustedes que Hollywood saca ese montón de películas?
ese montón de seres. Les pregunto, no estoy sacando doctrina de las películas, que Dios me libre, amén, y tampoco ustedes van a creerlo, pero ¿alguna vez vieron ustedes esa película que se llama Narnia? Narnia 1, Narnia 2, Narnia 3, no estoy sacando doctrina, pero en esa película, mi amado hermano, salen varios tipos de creación, digamos así, de creación, amén. Que Dios no creó centauros, mi amado hermano. Dios no creó minotauros. Dios no creó al señor Taurus. Algo así. Amén. Dios no creó faunos. ¿Y de dónde salieron? Yo no sé si han visto ustedes, yo no lo he visto. Porque si les digo que sí lo he visto, les miento. No estoy aquí para mentir. Pero en una oportunidad vi en Netflix, mi amado hermano, en una imagen de película que sale ahí, en donde supuestamente nació un bebé, pero el bebé nació con cara de venado, creo que es. ¿Alguien vio esa serie? Creo que es una serie. ¿O el anuncio? ¿No? Yo me repito, yo no la vi, pero ahí estaba la imagen. Amén. Y todo eso, mi amado hermano, se ha ido formando, amén, como consecuencia de que lo que Dios creó se reveló, cayó, y lo dice claramente, por si alguien tiene duda, Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios, pero cuando revisan esa palabra, hijos de Dios, no está hablando, mi amado hermano, de cristianos, sino está hablando de entidades caídas, ángeles caídos. Dice, vieron que las hijas de los hombres. Lo curioso es que cuando investigan esa palabra, hombres, no está hablando de humanidad, está hablando de varones. Y cómo los varones, dicen que cuando vieron que a las hijas de los hombres eran hermosas, se metieron con ellas, dice. Y de ahí, de esa unión, amén, nacieron los gigantes de renombre. Con mucho respeto, mis amados hermanos, pero un ángel, mi amado hermano, con mucho respeto, por favor, ¿qué tipo de esperma tiene? ¿Cómo les engendraron hijos a las hijas de los hombres, los ángeles? Entonces su esperma no es igual que el nuestro, mis amados hermanos. Por eso lo dice la Biblia. Y si no me creen, lean ahí Génesis 6, si no van a decir, el pastor Eduardo está viendo Narnia. Ahí dice la Biblia que de ahí nacieron los gigantes de renombre. Y cuando uno va a investigar, mi amado hermano, esos gigantes de renombre, hasta ahí lo voy a dejar porque si no ya no me van a creer. Pero de por ahí vienen las mezclas. Amén. ¿Qué piensan ustedes de los Terian? Perdón, ¿quién habló? ¿Tan cólera? Pero, ¿qué se creen ellos? Pero, ¿qué son? Primero, ¿qué son? Son humanos, pero ¿qué se creen? Bestias. Y la Biblia habla, mi amado hermano, maldito el hombre que se eche con un animal. Así lo dice, mi amado hermano, con mucho respeto, como quien se echa con una mujer, dice. Entonces eso, mi amado hermano, no, aunque caen mal, ¿verdad? Dan ganas de darles, pero todo eso es parte del final, mi amado hermano. Aquí traigo una base en donde la Biblia habla que aún los animales tienen espíritu. Y esos espíritus de animales se meten en la gente. Y de ahí sale algo que se llaman los nahuales, que son hombres, son seres humanos, mi amado hermano, pero le hacen como que fueran terian, animales, bestias. Amén. ¿Qué le pasó? Se le metió un espíritu. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Todavía tengo bastante tiempo, gracias. Bueno, no sé qué le pasó a ese que está adelantado, pero aquí me quedan 15. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios, escuchen, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Amén. Entonces yo les coloqué aquí. Los demonios, entiendan, son entidades caídas sobre las que ya se emitió un juicio, ya han sido condenados. Y aquí dice la Biblia, porque Dios no perdonó a los ángeles. Y si no los perdonó, entonces ¿qué hizo? Vean, pues, lo vuelvo a leer. Los demonios son entidades caídas sobre las que ya se emitió un juicio. Amén. Ya han sido condenados, por eso se convirtieron en demonios. Son espíritus, son entidades que cayeron, amén. Y aquí lo dice el apóstol Pedro, porque si Dios no los perdonó, y la pregunta es, ¿y si no los perdonó? Entonces, ¿qué hizo? Los enjuició, amén. Ya les emitió un juicio, amén. Y ellos, mis amados, no podrán volver a ser puros. Ya se quedaron inmundos, ya se convirtieron en demonios, amén. Tienen su lugar, según la Biblia, es la Babilonia celestial. Ahí van a ir a parar algún día, ahorita todavía no, amén. ¿Me di a entender con eso? Entonces, ¿cómo, mi amado? O sea, ¿cómo se forman los demonios? Dios no los creó. Tienen que tenerlo claro, por favor. Dios no creó demonios. ¿Decimos amén? ¿Y por qué existen entonces? Por eso nos fuimos a Génesis 6. Lean Génesis capítulo 6. Ahí dice la Biblia que así fue como se fueron formando, mi amado hermano. Y aquí tendríamos que hablar de la clonación. Tendríamos que hablar, mi amado hermano, de esos experimentos que, por ejemplo, yo sé que son películas que ustedes no miran porque son cristianos, como Los Vengadores. ¿Cómo se formó Hulk? ¿Cómo se formó Capitán América? Spider-Man, ¿cómo se formó? Un hombre, aunque no en todos los casos, ¿verdad?, que se metió con un animal. Spider-Man. Capitán América, ¿cómo se formó? Esa sí no la vi, pastor. Un hombre que lo metieron ahí a una incubadora, digámoslo así, y le inyectaron un líquido. ¿Cómo se formó Hulk? Un accidente. Puras películas vengan a contar hoy, hermano. Pero es que todo eso, mi amado hermano, nos está hablando acerca de lo que viene. No se van a estar metiendo nada ustedes, ¿verdad? Entonces, está claro, ¿verdad? Dios no los perdonó. Y si no los perdonó, entonces ¿qué hizo? Los condenó. Pero los tiene reservados, dice ahí, para el juicio. ¿Qué juicio? El juicio que habla la Biblia, mi amado hermano, en Apocalipsis capítulo 20, de el trono blanco, en donde dice, mis amados hermanos, que el mar, el Seol, el sepulcro, la tierra entregará a sus muertos. Las cárceles se abrirán, ¿para qué? Para ser condenados ya por la eternidad. Amén. Entonces, está claro, mis amados hermanos, Dios no creó demonios. ¿Está claro? ¿Qué les pasó? Se degradaron. Judas 1:6. Y a los ángeles, que escuchen, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Entonces, ¿qué creó Dios? Ángeles con una autoridad. ¿Pero qué hicieron esos ángeles? Cuando vieron la rebelión de que Luzbel se estaba rebelando, no mantuvieron. ¿Qué le pasó a Luzbel? Dejó de ser. ¿Y estos qué les pasó? Dejaron de estar. Por eso se convirtieron en ángeles caídos. Amén. Y al ser juzgados, repito, se convierten en demonios. ¿Por qué? Porque son espíritus, son entidades que ya no tienen opción. Lo acabamos de leer. Ya no tienen opción al perdón. Ya que lo leímos, ¿verdad? Claramente dice ahí, no los perdonó. ¿Por qué no los perdonó? Porque se rebelaron. Porque no mantuvieron, dice, su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Apocalipsis capítulo 20. Sigo.
Aquí está Ezequiel 28:15, hablando de Luzbel: perfecto eras. Amén. Dios lo crió perfecto, pero en tus caminos desde el día que fuiste creado, ahí está, hasta que la iniquidad se halló en ti. Rápidamente, mi amado hermano, miren, yo les hablé en la otra oportunidad acerca de que la Biblia habla y hace referencia a las escrituras de Enoc. Amén. Y existe un libro llamado el libro de Enoc. Amén. Yo leí ese libro, y ese libro, mi amado hermano, no se contradice con nada en la Biblia. Más bien, la Biblia hace referencia a ese libro, pero no porque la Biblia haga referencia a ese libro lo vamos a tomar como parte de la Biblia, porque no lo es. Pero ¿por qué se los digo, mis amados hermanos? Porque la Biblia hace referencia a lo que Enoc escribió, y dentro de lo que Enoc escribió dice que hay un ángel llamado Azazel, y si ustedes se recuerdan, la Biblia habla de Azazel. ¿Alguien se recuerda en qué parte habla de Azazel? Azabel, pastor. ¿En qué parte habla de Azazel? Cuando dice la Biblia, mi amado hermano, que para la purificación del pueblo había que llevar, no me recuerdo en este momento, creo que eran 2 carneros. Amén. A uno se le imponían las manos y sobre ese se echaba todo el pecado del pueblo de Israel, se le confesaba y se le echaba. Amén. Y al otro se le imponían las manos, y la purificación de ese animal, esto era en lo espiritual, pasaba al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaba con el animal al que se le imponían las manos y se le echaba todo el pecado? ¿Alguien se recuerda qué pasaba con ese animal? Dice la Biblia que lo mandaban al desierto, donde habitaba Azazel. Si no me creen, búsquenlo, hermano, que lo miro así como, está buena esa película. Entonces, en el libro de Enoc dice que Azazel, un ángel caído, le enseñó a los seres humanos la fabricación de armas, espadas, cuchillos y escudos. Otro, llamado Senjasa, enseñó encantamientos y conocimientos ocultos. Otros enseñaron astrología, observación de las estrellas. Y de ahí yo no sé si vieron ustedes un hombre que antes vivía, que decía: le doy todo, lo que me sobre, decía Eugenio Derbez. Amén. El otro era Walter Malcriado, le digo. Ok. Y los espíritus inmundos. La Biblia habla del espíritu de mentira. ¿Cuál es su función? Ser mentira en boca de los profetas. El espíritu de enfermedad se posiciona en los cuerpos. Espíritu de adivinación, promover el conocimiento oculto lejos de Dios. Y aquí les menciono yo nada más 3. Porque en el libro de Enoc, aproximadamente, si no recuerdo mal, o si alguien lo ha leído, creo que son de 200 a 222 ángeles que mencionan ahí, que cayeron. Y esos son los que mencionan el libro de Génesis, capítulo 6. Y los espíritus inmundos, como espíritu de, la Biblia menciona 18. Y cada uno de esos 18, por eso es la importancia, amado hermano, de los dones. Porque cada uno de esos espíritus se contraataca con un don. Y si yo no tengo ningún don, y el don que tengo ya no lo aguanto, a don Fabián, nadie se llama Fabián, va, ya no lo aguanto. Los espíritus, mi amado hermano, demonios, son ángeles caídos. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así pues, el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces los demonios, mi amado hermano, son espíritus inmundos, son espíritus, pero también son ángeles caídos. El origen de los demonios, pongan atención a esto, son espíritus de razas preadámicas. Ya hablamos, ¿verdad? Otra base bíblica, la Biblia dice, si ustedes lo han leído, que Dios es Dios de paz. ¿Sí lo han leído?
¿Y no es Dios de qué? La misma cita, dice, Dios es un Dios de paz. ¿Y no es? Me dijeron que sí lo han leído, hermano. Dice, porque el Dios que tenemos, según la versión también puede cambiar, dice que es un Dios de orden o es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Amén. Entonces, de Dios, lo acabamos de leer, cuando Él hace las cosas no puede salir nada malo, nada dañado, nada inútil. ¿Estamos de acuerdo? Va, veamos, explíquenme esto entonces, porque estamos de acuerdo, va. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decimos amén. Pero ¿qué dice después? La tierra, versículo 2, era un caos total, dice esta versión. Las tinieblas cubrían el abismo. De ahí acabamos de decir que Dios no hace nada desordenado. Esa tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la creó desordenada y vacía. ¿Qué piensan? ¿La creó así y después la fue ordenando? ¿Qué pasó entonces? Veamos, vean. Aquí lo vamos a entender mejor. Vamos a leer esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Decimos amén? Pausa y volvemos, dijo alguien por ahí. Isaías 14:16. Póngale atención. Recuérdense que lo leí desde el principio la semana pasada. Hoy no lo leí, pero aquí está. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, ojo, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. En el principio creó los cielos y la tierra, Isaías 14:16 hasta el 20, y la tierra era un caos total. ¿Qué pasó? Ni idea, pastor. ¿Qué pasó? ¿Ya me di a entender qué pasó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Decimos amén? Pausa. Punto. Entre el versículo 1 y el versículo 2, Dios no crea nada desordenado. ¿Qué pasó? ¿De quién está hablando Isaías 14? De Satanás. Y dice ahí: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto? ¿Ya me di a entender o todavía no? Y luego versículo 2, la tierra era un caos. ¿Qué pasó entre el 1 y el 2? ¿Ah? ¿Qué pasó? Lo leímos. Los ángeles caídos y Satanás fueron expulsados. ¿Y a qué llegaron? A destruir la tierra. Y cuando Dios decide, mis amados hermanos, reordenarla, porque en el 1 la creó. Amén. Pero en el 2, versículo 2 estaba desordenada. Entonces, en el 1 la creó, pero a partir del 2 empieza Él a ordenarla. ¿Pero quién la desordenó? Satanás y sus ángeles caídos fueron enviados a la tierra. En su furor destruyeron la tierra. Y cuando ya Dios decide reordenarla, la encuentra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios venía sobre la superficie de las aguas. ¿Perdón? Parte también. ¿Me di a entender o se quedaron en Génesis 1? Sí, entonces entre Génesis 1, mi amado, repito, en Génesis 1 Dios la crea, pero el enemigo fue enviado, la destruye
y luego cuando ya Dios decide ordenarla, la encuentra así, desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Porque Dios no la creó desordenada. Porque si Él la hubiera creado así, amén, entonces no sería un Dios de paz, no sería un Dios de orden, sino sería un Dios de confusión. Y la Biblia claramente dice que Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden y no de confusión. ¿Entiendes? No es un Dios de caos, no es un Dios de desorden. Amén. Ahora sí me di a entender. Son los espíritus inmundos, mi amado hermano, los demonios son espíritus, ojo, de seres prediluvianos, antes del diluvio. Recuérdense, Dios le dice, mis amados hermanos, a Noé que construyó un arca. Amén. Y Noé, la Biblia muestra que entre 100 y 120 años pasó predicando: va a llover y va a llover y va a llover, y no pasaba nada. Amén. ¿Cuánta gente entró al arca? Gente, no animales. ¿Cuánta gente entró al arca? ¿Cuántos alguien? 8. 7 u 8. ¿Cuántos entraron? 8. ¿Y todos los demás? ¿Será que solo 8 seres humanos vivían en ese tiempo? No. ¿Cómo se murieron? La Biblia dice, mi amado hermano, que de la montaña más alta el agua subió 15 codos. Ayúdenme ustedes que son buenos para matemáticas. Cada codo tiene aproximadamente un codo 45 centímetros. Háganlo con 50 para que sea más fácil. ¿Cuánto es? 300. Hombre. ¿Cuánto? 7 metros y medio. ¿Sí? Yo estoy creyendo en ustedes. A lo que voy es de que así lo dice la Biblia. 15 de la montaña más alta, el agua del diluvio subió 15 metros. No, 15 codos, perdón. 15 codos. Sí, así pues 7 metros y medio, ya entendí. Amén. ¿Quién de nosotros mide 7 metros y medio? Yo casi por pura misericordia mido 3 medios. Entonces, ¿qué pasó con todos esos prediluvianos? Esos que no se salvaron en el arca, ¿qué pasó? Apúrense, hermano, porque ya el tiempo hoy sí ya se me fue. Sí, pero ¿qué pasó con ellos? Se ahogaron. ¿Y sus espíritus? Recuérdense que murieron ahogados porque no obedecieron a Dios. Entonces, ¿qué pasó con sus espíritus? Quedaron como espíritus inmundos. Por eso son espíritus de seres prediluvianos. Y aquí viene, miren qué tipo de espíritu. Génesis 6:2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios, pero esos hijos de Dios, repito, no son cristianos ni entidades que estuvieran bien, son los ángeles caídos. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Y si les digo centauros, minotauros, faunos, ¿qué me dirían? Usted está viendo mucha tele, pastor. Nacieron gigantes. Algún día vamos a explicar. En ese tiempo, por lo menos, habían 4 o 5 diferentes entre creaciones y otras razas que Dios no las creó, pero fueron formadas. Miren, por lo menos, los ángeles caídos, los humanos, las hijas, los gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño, y a partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Es lo que les decía, mis amados hermanos, el esperma de esas entidades, si eran celestiales, ¿cómo habrá sido? Que le engendraron a las mujeres
gigantes, Nefilim. Pero otro día hablamos de ello, porque de ahí, aunque usted no lo crea, mi amado hermano, sale casi la mayoría de entidades que vemos en las películas. ¿De dónde creen ustedes que salió Thor? Así me decían a mí antes, pastor, me decían. A partir de allá, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pregunto, ya con esto termino: ¿por qué el agua subió 7,5 metros del monte más alto? Porque ¿qué dice la Biblia que hubo aquí? A partir de ese tiempo hubo gigantes en la tierra. Amén. Pero ¿y de dónde salió Goliat? ¿De dónde salió Anac? Los anaseos, ¿de dónde salieron? Otro día hablamos de eso. Y yo termino, mis amados hermanos, ya con esto, toda la operación de Satanás, mi amado hermano. Miren, pues, la Biblia dice, ustedes lo han leído, y si no, alguien que me lo busque, por favor. Hay una cita en la Biblia que dice que la misma creación, que la creación entera, dice, gime. ¿Se recuerdan de la cita? ¿Por qué gime? La creación entera gime. ¿No se recuerdan? Esperando, dice, que los hijos de Dios se manifiesten como tal. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano cayó, la creación también cayó. ¿Qué harían ustedes si ahorita entra un perro y les habla? Dios le bendiga, hermanos, como al culto, ¿qué le dirían? Repréndelo. ¿Alguien me dice qué haría? Los que tienen perro en su casa, ustedes les sirven el alimento y el perrito les queda bien y le dice muchas gracias. Hoy voy a llegar a ungir ese perro, pastor, papá, Dios me guarde. ¿Y por qué la mujer en el huerto no se asustó de que la serpiente le hablara? Ahí se los dejo para que piensen. Entonces la Biblia dice que la creación entera, está esperando que ustedes y yo nos manifestemos como hijos de Dios, o sea, que hagamos nuestra obra. ¿Por qué? Porque aún ellos, cuando el ser humano cayó, ellos también cayeron, fueron degradados. ¿Y qué están esperando, mi amado hermano? Miren lo que dice la Biblia acá. El enemigo es tan astuto, mi amado hermano, que también utiliza espíritus de animal. Eclesiastés 3:21. ¿Quién puede asegurar que el espíritu del hombre sube a las alturas de los cielos y que el espíritu del animal baja a las profundidades de la tierra? Ya terminé. Cuando el Señor liberó, según el evangelista, dice uno u otro dice que son dos, al gadareno o a los gadarenos, no ganaderos, ¿verdad? ¿A dónde pidieron ir los espíritus inmundos? A los cerdos. Y de ahí nació el jamón del diablo. ¿Y qué hicieron los cerdos, mi amado hermano, cuando los espíritus inmundos se les metieron? Fueron al despeñadero y se lanzaron a la mar. Amén. Entonces ahí les pongo, mis amados hermanos, algunas bases bíblicas. Esa es la operación de Satanás. ¿Cuál, pastor? Porque no entendí. Santo. Degradar, mi amado hermano, a todo lo que Dios ha creado. ¿Se les quedó? Si no, yo vuelvo a empezar. ¿Cuál es la función de Satanás? Hermano, ¿cuál es la operación de Satanás? Degradar a todo lo que Dios ha creado. Que todo lo que Dios ha creado deje de ser. Imagínense qué tremendo. Y de ángel o espíritu, dice la Biblia, hecho perfecto, Dios me libre. Decimos amén.
Pero esos pobrecitos terminaron siendo demonios. Si eran ángeles, eran espíritus, mi amado hermano, hechos, engendrados por Dios mismo. ¿Y por qué terminaron de demonios? Porque esa es la operación de Satanás. Que Jehová lo reprenda. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios.